y parte 2. Las competencias, bueno, ya creo que saben, poseer conocimientos en semiología del aparato respiratorio, teniendo habilidades, destrezas y actitudes para realizar una buena anamnesis, examen clínico del tórax, identificando los signos y síntomas respiratorios. Desarrollar espíritu de investigación y evaluar a un niño como una unidad biopsicosocial. La bibliografía que puedan consultar. El objetivo principal de la atención médica es sanar o aliviar a las personas afectadas por una enfermedad. Por ello tenemos que diagnosticar la enfermedad. Y recuerden que cuando es un adulto el paciente, es fácil que nos diga, me duele aquí, siento esto, eso empezó tal fecha, ¿no? Es más exacto. En este caso nosotros indirectamente obtenemos la anamnesis, por decir, ¿no? Pero es muy importante por ello que hagas un buen examen físico. Entonces vamos a ver un ratito, un paréntesis de repente, ¿qué es la enfermedad? Es una interacción entre un agente externo o interno y un terreno susceptible que es el paciente. De esta relación puede ser modulada por factores externos, ambientales y sociales. La enfermedad va a actuar sobre un individuo afectado, produciendo alteraciones morfológicas y funcionales, como se exteriorizan a través de los síntomas, que es subjetivo, y los signos, que son objetivo. Junto a factores anteriores, permiten identificar con mayor precisión la enfermedad. Pero para ello nosotros tenemos una técnica, vamos a decir, que es a través de la semiología clínica, que es lo que ustedes están aprendiendo. ¿Qué es la semiología? Es un método de trabajo o procedimientos a desarrollar, como es el interrogatorio, la anamnesis y el examen físico. ¿Qué se llama esto? El método clínico. ¿De qué se ocupa la semiología clínica? Son conocimientos que se va a ocupar de la identificación de datos o manifestaciones patológicas, signos y síntomas. ¿Cómo buscarlos? Se llama semiotecnia. ¿Cómo reunirlos? Se llama síndromes. ¿Cómo interpretarlos? A través de la clínica semiológica o propedéutica. Entonces, en cuanto a la semiología respiratoria, vamos a centrar el examen físico en el tórax. A través de un examen físico general se puede encontrar algunos signos que revelan no exclusivamente anomalías del aparato respiratorio. Ya. Ejemplo, es un aumento de la frecuencia respiratoria, que eso se puede producir por cualquier, por ejemplo, fiebre, que no siempre va a revelar una anomalía del aparato respiratorio. ¿Ok? Manifestaciones extratorrácicas, afecciones de otros órganos o complicaciones pulmonares. Dentro de eso podemos tener alteraciones de la frecuencia respiratoria, cianosis, pulso paradójico, dedos hipocráticos y manifestaciones de la anormalidad de los gases arteriales. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando uno es pediatra, siempre se dice que tienes que ser observador o observadora. Entonces, Joan, quiero que me digas en simple qué es lo que miras en la fotito. Es un paciente, en este caso una niña, con un estado de desnutrición. No se te oye, Joan, creo que se fue el audio. ¿Me escucha, doctora? Ahora sí. Sí, le decía que es una paciente, en este caso una niña, en un estado de desnutrición. Cuando se les dice o se les pide, Joan, es mejor que describas. O sea, tú me estás dando diagnósticos. Yo quiero que me describas lo que ves. Ya, doctora, a ver, es una paciente que se encuentra pálida. Muy bien. Este caso, paciente femenina. Se encuentra aparentemente... O sea, tú tendrías que hablar ahí del tejido celular subcutáneo. Hemos hecho piel, ¿te acuerdas? ¿Existirá tejido celular subcutáneo? No, doctora, es muy escaso. Así es, muy escaso, eso es. Entonces, si nos centramos en tórax, vamos a ver que el tórax se ve los relieves óseos, se ve las clavículas totalmente, ¿no?
Y miren los húmeros, los huesitos casi perfectamente se ven, como si no tuviera ningún revestimiento. ¿Y su mirada cómo ves? ¿Alegre la niña? No, no, doctora. No se encuentra alegre aparentemente. Listo. Tiene una mirada triste, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, dense cuenta ustedes que basta cuando tú ingresas al consultorio o la mamá ingresa con el paciente, tú ya puedes estar mirando qué es lo que está pasando. Por eso les decía que el pediatra tiene que ser muy observador, ¿ok? Muy, muy observador. Muy bien. Vamos a entrar entonces en lo que es, hemos dicho que nos vamos a centrar en el tórax. En el tórax tenemos 4 caras, anterior, posterior, lateral derecha y lateral izquierda. Gracias, Joan, no te agradecí. Está compuesto por 2 clavículas, un esternón, 2 escápulas, 12 pares de costillas, cartílagos costales y dorsales de 1 a 12, columna dorsal o torácica. ¿Estamos? Muy bien. Todo lo que yo les doy es preguntas. O sea, todos los parques de la clase puedo en cualquier momento hacer la pregunta en el examen. Entonces, en la cara anterior, por ejemplo, vamos a identificar las líneas o regiones. Ustedes tienen en la primera parte, a la izquierda, la línea medio esternal, que va desde la fosa yugular hacia el apéndice sigmoides. Línea paraesternal, que va desde la articulación externo-clavicular hacia abajo. La línea medio clavicular, que se traza en el medio de la clavícula, ¿ok? Muy bien. En esta cara anterior, entonces, tenemos la línea axilar anterior, linear, ¿no es cierto? En medio de la clavícula. Y luego la número 3, que es la línea medio esternal. ¿Ok? Que van a formar áreas. Van a formar áreas. Si en la cara anterior vemos, son por la mitad del tórax en la cara anterior, forman 2, 4, 6, 8. ¿No es cierto? Abajo tienen SC, que es el área supraclavicular. IC, área mamaria y finalmente y también está representado. Las líneas que se traza es por debajo del esternón o la sexta costal y por la tercera costal son las líneas horizontales, ¿ok? En la cara posterior vamos a ver la línea escapular y la otra que va a pasar por la espina de la escápula o la tercera torácica, séptima torácica. Y las áreas supraesternal, escapular, escápulo vertebral y infraescapular. Pedro, una pregunta. Cuando yo muevo el mouse, ¿ustedes lo miran? Sí se ve, con un poco de retraso, pero se ve. Axilar media y axilar posterior. Y forma 2 áreas, el área axilar y el área infraaxilar. Entonces, habíamos hablado ya que es un método no solo para tórax, es para todo, por ejemplo, abdomen, ¿no es cierto? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Es lo que te va a basar en tu examen físico. Entonces vamos con la inspección, vamos a ver en el tórax la forma, volumen, estado de superficie y movilidad. No sé si es la misma niña, no parece, pero vean ustedes que estoy presentándoles una foto del extremo, ¿no? ¿Qué vamos a observar entonces? La constitución de piel, la actitud, la forma. También observamos los movimientos respiratorios, como es la frecuencia respiratoria, amplitud, ritmo, que los vamos a estudiar después, estos tipos de respiraciones. Y vamos a observar en las partes blandas los tirajes. Recuerden siempre, menos grave es subcostal, más grave es subcostal, intercostal. Más grave es
subcostal, intercostal y supraesternal, ¿ok? Y más grave tendría que ser subcostal, intercostal. Ay, Dios mío. Doctora, creo que se está entrecortando, ¿no? Se desactiva una y otra. Sí, sí, voy a volver a conectar. A ver. ¿Se mira, por favor? Sí, se mira. Entonces acá, para ver, seguimos. En primer lugar, longilíneo, tórax alargado. Brevilíneo, tórax ancho y corto. Normolíneo, tórax de forma intermedia entre los dos anteriores. Un segundo, por favor. Continuamos, entonces. Cada uno de ustedes en su casa pueden identificar qué tipo de tórax tuvieran. Entonces, el tórax debe ser simétrico. Hay algunas alteraciones que vamos a ver en nuestro paciente. Por ejemplo, el tórax paralítico, piriforme, infundiliforme, piramidal, tórax raquítico, tórax sifo, escolítico o tórax enfisematoso. Les voy a presentar algunas fotos, pero la foto o dibujo que tienen ustedes al costado es de un tórax normal, ¿ok? Por ejemplo, el tórax normal en un neonato, en un lactantito pequeño, es cilíndrico. Tiene la misma dimensión en el tórax que el abdomen. Tiene pocos relieves musculares. En el varón y mujer, ambos son de forma en cono truncado, con una base superior y un vértice inferior, como pueden ver en la foto. Las costillas forman un ángulo recto en relación a la columna. Su respiración es tóraco-abdominal. A la vez se levanta el abdomen y a la vez el tórax. Y bueno, la implantación de pezones muchas veces se ve como que se está cayendo a los costados. Tórax paralítico es la foto que les había presentado anteriormente, aplanado en sentido AP, ¿sí? Aplanado, con los relieves óseos que se miran, musculares notablemente, ¿no? Pero atróficos, podríamos decir en un niño desnutrido, crónico, o la de tuberculosis, que pueden ver abajo. El tórax sifótico, la deformación principal en la jiba de la columna vertebral asociada a fusión de cuerpos vertebrales. Por ejemplo, este caso que les presento acá es en la región dorsal de un niño con mal de Pot, en caso de tuberculosis. Seguimos con las alteraciones de la forma tórax entonel. Tenemos al niño con un tórax loboso, ¿no? Puede ser sifótico también, redondeado, tiene escasa movilidad, ensanchado en todos sus diámetros. Los espacios intercostales son agrandados, regiones supraclaviculares prominentes con el ángulo bicostal. Y seguimos con alteraciones de la forma, como es el pectum excavatum. Vean ustedes la depresión esternal. Aquí este niño es un neonato. Y cuando el neonato tiene problemas de, por ejemplo, membrana hialina, nacen prematuros, van a tener dificultad respiratoria. En más o menos, o sea, cuando el niño es más pequeñito, entonces se va a ver mejor. Pero no vas a operarlo inmediatamente, tienes que esperar que crezca el niño. Muchas veces, cuando solo es transitorio y puedes haber arreglado la dificultad que tenía, pero hay otros casos de otros niños que sí son intubados. Entonces, duran mucho tiempo o están en mucho tiempo en ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este niño es un neonato, la primera foto del centro. Luego tenemos un niño aquí ya, un infante, pero vean ustedes cómo se hunde el tórax. En estas etapas no vas a poder operar el tórax, por ejemplo, porque estos niños, como son adolescentes o adultos, se puede decidir si esto se va a operar o no. ¿Cuándo se opera? Cuando hay dificultad, digamos que le dificulte para respirar. Se opera cuando no puede hacer una carrera de esfuerzo. Se opera cuando es grande, cuando se dice muchas veces que el puño cabe en ese hundimiento. Pero hay que sacar agas, hay que estudiar bien al
paciente una espirometría para ver si decides operar o no. Porque hay otros niños que tienen un poco de pectum excavatum, no es mucho, y hacen una vida normal. Incluso son deportistas. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. En cambio, ahora pueden ver ustedes que tenemos lo contrario de lo que acabamos de hablar. Tenemos al pectum carinatum. ¿Qué quiere decir? En forma de pollo. Muchas veces se dice pechugón, con la prominencia external hacia afuera. Y de perfil se mira así. La radiografía la tienen ahí a la derecha. Esta ya es una persona más grande y miren cómo se mira. Ahora, hay muchas veces que solo se ve el esternón un poquito levantado hacia adelante. Tampoco es problema, por favor. A la derecha tiene la foto, una columna normal y una columna con cifosis. Muchas veces, ustedes jóvenes, sobre todo los varones que son altos, o las mujeres también, doblan la espalda. Y por estudiar, y muchas veces ahora el celular, que nacen con el celular en la mano, se forma esto. Tengan cuidado ustedes porque en tiempo de pandemia, cuando se estaba todo virtual, han estado mucho tiempo frente a la computadora. Tienen que tener una posición correcta, ¿ok? Bueno, cifosis, columna desviada posteriormente, ¿ya? Y escoliosis, la columna desviada lateralmente. Puede ser a este lado, puede ser al otro lado. Por eso yo les digo, para que se acuerden esto en forma de S, ¿ok? Muy bien. Dentro de la inspección estática, vamos a ver, ya hemos visto las alteraciones de la forma, ahora vemos del volumen. Disminución en padecimientos pleuropulmonares crónicos, y va a haber una tendencia retráctil en aquellos que participa también la pleura. Ejemplo, tomo examen de este tema. TBC, neoplasia, cáncer de pancreas, micosis, paquipleuritis, fibrotórax. En aumento, el volumen, ¿ya? Un mayor volumen o un diámetro AP mayor que lo normal. Se requiere la presencia de un factor expansivo dentro del tórax. Por ejemplo, derrame en evolución rápida, neumotórax, bulas enfisematosas, enfisema obstructivo, una elasticidad apropiada en la jaula torácica. Por ejemplo, cuando vemos de repente bastante más apreciable es cuando el neonato es un gordito que ha nacido con meconio o líquido meconial y se aspiró. Entonces van a tener este problema también de dificultad respiratoria y por lo tanto se les nota el tórax AP aumentado. Todo depende cómo salga de este proceso. Ahora vamos a ver el estado de la superficie en la inspección estática. Vamos a ver, por ejemplo, la coloración. Si hay algún tipo de cambio de coloración, si está difuso, si está localizado, si es en regiones, por ejemplo, delimitadas, ¿no? En relación con proceso inflamatorio patógeno, y todo eso hay que ver, piel, tejido celular subcutáneo, huesos o pleura, ¿ok? Puede haber palidez en la anemia, ¿no? O un tinte amarillo en el síndrome histérico, sobre todo en los neonatos o los niños de un mes. Vamos a ver los estados de la pared, ya hemos visto el color, perdón. Aquí hemos visto la coloración y acá vemos las alteraciones en la pared. Por ejemplo, presencia de estrías, fístulas, manchas, signos de un proceso torácico primario, enfermedades con manifestaciones cutáneas de tipo eruptiva. Se puede observar también telangiectasias o hepatopatías, red venosa colateral. Ahora, no solo eso, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que ver, porque así, por ejemplo, en pediatría, sobre todo cuando ya entran un poquito a la adolescencia, puede haber cortes, por ejemplo, ¿no? Se cortan, no solo en la mano, se pueden cortar el tórax. Entonces, siempre es bueno revisar y estar atentos a todas estas alteraciones en la pared. Inspección dinámica. Es decir, cuando el paciente está respirando. Vamos a ver acá el tipo de respiración. Normal, por ejemplo, en adolescentes y sexo masculino presenta o predomina, perdón, la respiración costo-abdominal. En los niños, abdominal, y en el sexo femenino predomina el costal superior. ¿Sí? Entonces, vamos a ver también las alteraciones o exageración del tipo respiratorio. ¿En qué casos? En el sexo masculino, procesos torácicos, pleuropulmonares, inflamatorios y dolorosos. Sexo femenino, procesos inflamatorios, peritoneales, abdominales, etc. Vamos a ver entonces la frecuencia respiratoria y el ritmo respiratorio. Por favor,
Pedro, quiero que esto lo pongas después de mi clase como mensaje a todos los que están en clase y también a los que no están. Para el examen vamos a hablar de este cuadro. ¿Qué quiere decir? Que este cuadro, ¿por qué? Porque en alguna literatura puede decir frecuencia normal en el neonato, 55 a 65, se me ocurre. O puede decir 45 a 60. Entonces, ¿cuándo se va a llamar taquimia? Encima de 60. De 2 a 12 meses, lo normal, 25 a 40. Taquimia, más de 50. De 1 a 5 años, 20 a 30, taquimia, más de 40. Mayores de 5 años, de 15 a 20 y 28 sería o más taquimia. Entonces, cualquier caso clínico nos vamos a basar en este cuadrito, ¿ya? De las preguntas de este tema. Su valor diagnóstico se ve limitado por su inespecificidad y por la facilidad con que se altera si el paciente se siente observado. Eso hay en los niños. Por ejemplo, un neonato que ven en la foto no va a detectar nuestra presencia, ni va a saber que es el doctor, que la otra vez le pusieron una inyección, por eso tiene miedo a los doctores, no. Y hay otros niños incluso, son a veces un poco tímidos, entonces tú empiezas el examen y se plantan y toman aire y se quedan ahí, ¿no? No respiran, por ejemplo. O pueden ponerse a llorar. Todo eso hay que estar atentos, ¿ok? La frecuencia respiratoria va a estar aumentada en diversas condiciones e incluso hemos dicho por razones no respiratorias, o sea, por patología no respiratoria. Por ejemplo, en casos de mayor actividad metabólica. ¿En qué casos? Cuando hay fiebre o hipertiroidismo. La ansiedad va a provocar mayor aumento de la frecuencia respiratoria. Como consecuencia, un mecanismo de adaptación, ¿no es cierto? Cuando enfermedades que disminuye el volumen corriente. Circulatorias en caso de shock, insuficiencia cardíaca, anemia. En ellas va a haber aumento. El monitoreo de la frecuencia respiratoria en un mismo paciente resulta útil por su simplicidad, pero puede ser diferente. Cuando estábamos en presencial, por ejemplo, a los alumnos se les decía, ya, presenta un paciente, cuéntenle la frecuencia respiratoria. Y no sé por qué uno decía 45, otro decía 48, otro decía 40, entonces no. Tienen que mirar al paciente, tienen que tener un reloj o un cronómetro, ¿no? En su celular que pueden tener, pero cuando entren a la internada es mejor que tengan un reloj con minutero para poder contar bien. Y en pediatría generalmente lo hacemos en un minuto, ¿ok? En pacientes de riesgo pueden presentar fatiga muscular respiratoria con aumento de frecuencia, es un signo premonitor de importancia. Siempre que hay dificultad respiratoria pasa algo y ese algo hay que averiguarlo, ¿ok? Y si la frecuencia respiratoria está muy por debajo de la normal, vamos a pensar en una depresión también de los centros respiratorios por alguna razón. Simplemente para decirles la respiración normal y paradójica, que hemos dicho que lo normal es que a los dos levantan a la vez, abdomen y tórax, ¿ok? Muy bien, ahora seguimos con la inspección dinámica con alteraciones de la movilidad. La amplexación, por ejemplo, determina la amplitud en el sentido AP de cada emitor. Se coloca una mano en la cara posterior y otra en la cara anterior de cada emitor. Se le hace inspirar y debe aumentar, debe haber una diferencia entre 4 a 6. Alguien de ustedes de repente es deportista, pero por ejemplo, a un futbolista esto tiene que ser más, porque tiene que tener capacidad de recambio, ¿no? Mucho más, o sea, no va a ser 4 a 6 centímetros, a veces llegan a 10. Amplexación superior, se colocan las manos, se determina la excursión de la región infraclavicular, vértice pulmonar, y la inferior, las manos lateralmente en forma simétrica, buscando los pulgares queden lo más separado posible de la columna vertebral. Y aquí tenemos alteraciones del ritmo respiratorio, ¿ok? Entonces, tenemos al ritmo normal, ¿sí? Vean ustedes que todos o la mayoría de ustedes tienen un saturómetro y deben esperar que esté simétrico, si no, no sirve. Esto es de 12 a 20 por minuto. Bradimia, más lentamente de 12 respiraciones por minuto. Taquimia, más rápidamente que 20 respiraciones por minuto. Ustedes están viendo hasta acá, solo es velocidad. Hiperventilación, más rápido que 20 respiraciones por minuto, pero con respiración profunda, diferente de esto. Ahogo, interrumpida frecuentemente por respiraciones profundas, como se puede ver en la gráfica.
Y aquí tenemos, puede alterarse, ¿no?, en múltiples formas por factores inespecíficos, pero existen algunos patrones que orientan hacia un diagnóstico. Tema de examen, el anterior cuadro y este tema de examen. Por ejemplo, ¿qué va a haber en atrapamiento aéreo? Incremento de la dificultad respiratoria. El patrón de Cheyne-Stokes son periodos variables de incremento, se incrementa la profundidad, como ven acá, y se ve interrumpida por un apnea. La de Kussmaul, ¿en qué casos puede ver la de Cheyne-Stokes? Trastornos circulatorios y del sistema nervioso central. Kussmaul es rápida, profunda y dificultosa. Ejemplo, en acidosis metabólica. Perdón. La de Biot, lesiones del sistema nervioso central. Vean una secuencia desorganizada de respiraciones irregulares, unas más chiquitas, otras más profundas y con periodos de apnea. Y atáxica, desorganización significativo con profundidad irregular y variable de la respiración. Seguimos en inspección dinámica, alteraciones de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿en qué caso podemos tener taquimia? Fractura costal, pleuritis, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome febril, procesos pleuropulmonares. Amplitud. Vamos a ver el grado de expansión torácica durante los movimientos respiratorios y la profundidad de la respiración. Bradimia, alteración neurológica o electrolítica. Infección respiratoria, pleuritis, enfisema pulmonar avanzado, acidosis metabólica urémica, depresión del centro respiratorio. Y alteraciones de la amplitud, respiración superficial en casos de meningitis, inconsciencia. Batimnia, profundidad de la respiración, un aumento de la profundidad de la respiración, por ejemplo en deportistas entrenando. Ahora pasamos a la segunda etapa, que es palpación, la segunda técnica. Nos deben confirmar los datos suministrados en la inspección. Se requiere tranquilidad y que tu manito esté caliente, sobre todo cuando vas a tratar a los niños, porque tocas con una mano fría, se pone a llorar y ya no quiere que ni lo mires ni lo toques. Calor, voy a ver el calor de la piel, consistencia, pero ya estás tocando con tu mano. Carácter y presencia de movimientos. Buscar puntos dolorosos, no se olviden. ¿Qué más vamos a averiguar en la palpación o evaluar? Perímetro torácico, como están viendo allí en la foto, se traza por la altura de las mamillas, ver la sensibilidad, la temperatura, masas o adenopatías, expansión y movilidad, que vamos a tocar el frémito y la movilidad diafragmática. Recuerden que la mano se coloca también así para buscar enfisema subcutáneo, ¿no? Por ejemplo. Acá se está evaluando la amplexación, como pueden ver, sensibilidad, dolor, elasticidad, expansión y las vibraciones vocales. Y lo que les decía, el enfisema subcutáneo, cuando hay un escape de aire del pulmón, se va a ir al tejido celular subcutáneo. Tú presionas y va a sentir unos crépitos o crepitantes, se dice, en piel. ¿Ok? Bueno, este es en pie, necesitamos buscar puntos dolorosos, ¿no es cierto? Siempre es bueno, siempre es necesario. Vibraciones vocales, pueden ver, es una forma. Y pasamos a percusión. ¿Qué vamos a hacer con la percusión? Debe ser el mismo dedo que utilizas para todo el área, todo el tórax, sea anterior. No vas a cambiar de dedo porque es diferente. No lo va a examinar de repente una persona y luego otra, o sea, una persona con manos grandes, por ejemplo, y otra con manos pequeñas. No. ¿Qué va a permitir? La audición de las características de los sonidos generales y golpear en determinadas zonas de la superficie corporal. Recuerden también que hay diferentes áreas en las que, por ejemplo, va a ser mate a la altura ya cuando se coloca las manos en el hipocondrio derecho, por ejemplo, que es el mate del órgano que está detrás, que es el hígado. Para una buena semiotecnia se necesita golpes de igual intensidad y presión suave del plexímetro. El sonido va a variar de acuerdo con la edad. En el recién nacido y lactante actúa como una caja de resonancia. A medida que el niño es mayor, será más enérgica. Hay que evitar el llanto del lactante porque altera el sonido. Ojo que nosotros, cuando tenemos patología, por ejemplo, de una neumonía complicada con neumotórax, o lo sospechamos, no debemos percutir tórax porque vamos a agravar. Por eso muchas veces se toma, o sea, tú lo auscultas todo y al final haces la percusión. Alteras el orden en esos casos.
Sonidos obtenidos en la percusión del tórax. Sonoridad se obtiene percutiendo sobre el pulmón aireado, como pueden ver en la foto. Es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Timpanismo se percibe percutiendo sobre todo órganos de contenido aéreo, solo aéreo, ejemplo el tórax o el espacio de Traube. Y matidez, el sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Aparece cuando se percute sobre el pulmón privado totalmente de aire. Sonidos obtenidos continuamos en la percusión. Hipersonoridad, sonoridad más fuerte, más grave, tono más bajo. Se encuentran los pulmones hiperaireados, casos de enfisema, crisis asmática o neumotórax. ¿Ok? Su matidez, variación del sonido mate con mayor sonoridad y tono más grave se encuentra en zonas de pulmón con menor aireación. ¿Ok? Vamos a ver qué más podemos, la matidez o su matidez, ¿qué nos sugiere? Derrame pleural. Por ejemplo, el área de matidez con su mayor altura en la región lateral del tórax. Si es el izquierdo, desaparece el timpanismo de Traube. ¿Ok? ¿En qué casos más? En condensaciones del parénquima, neumonía, atelectasias y grandes tumores. Ya, en resumen, en derrame pleural, en neumonía, en atelectasia y grandes tumores vamos a encontrar matidez o submatidez. El único que tiene hipersonalidad es cuando hay neumotórax. Y en la auscultación vamos a ver, voy a preguntar a una nena del otro grupo. A ver. Milagro Sánchez. ¿Está o no está? Pedro. Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Te quiero preguntar la imagen que ves. ¿Qué observas? Doctora, observo un lactante de cúbito dorsal en el que se le está realizando con tejido celular subcutáneo en regular cantidad. Muy bien. Despierto y se le está realizando una auscultación. Exacto, una auscultación, ¿no es cierto? Ya estamos en la última etapa. ¿Qué te parece el tamaño del estetoscopio? Doctora, me parece que es muy grande para el lactante Muy bien, muy bien. Cada personita, este debe ser un prematuro, por cómo se ve. Entonces no vamos a escuchar con uno de adultos, no se puede porque te va a alterar o vas a escuchar todo a la vez, todo el tórax. Tiene que usarse un estetoscopio adecuado para el niño. Y la zona donde está ahorita, esta es una foto, ¿no? Es un dibujo, simplemente les traigo yo para que vean. Porque en el área que está, ya debe estar el riñón ahí abajo. Recuerden, el pulmón de sus niños están a 2 a 3 dedos, de acuerdo, como son pequeñitos, solo 2 dedos, debajo de la escápula. Más abajo vas a escuchar otras cosas o estás en otras áreas. Y por lo tanto, aquí lo que miramos la foto, 1 es el estetoscopio muy grande y 2 que está muy abajo para escuchar los pulmones de ese bebé tan pequeño. ¿Ok? Antes el estetoscopio era así como ven en la foto. ¿Qué es la auscultación? Un método que se utiliza para escuchar los sonidos corporales durante el examen físico. Acá pueden ver normal, donde está la zona señalando la flecha hay una respiración broncovesicular. Si tú vas al cuello, es pegado a la tráquea, un soplo laringio traqueal. El murmullo vesicular lo vas a adecuadamente escuchar donde está señalando esta parte. También debajo de la mamila, no en la mamila. Recuerden, si es dama o ya es una niña que tiene busto o seno, no se va a escuchar, no se debe escuchar alrededor del seno. ¿Ok? Salvo cuando son flaquitas, sí se escucha normal. Aquí vas a escuchar normalmente un soplo laringotraqueal. Y aquí una respiración broncovesicular. Donde el murmullo vesicular, si pueden ver un poquito, yo les diría más entre la columna y el triángulo que forma la parte inferior del escápulo. Este es un área rica para escuchar. Otra área puede ser aquí, en la región superior. ¿Ya? Y si ustedes ponen el estetoscopio en las zonas que estaban a escuchar los soplos, que son normales, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sonido normal tenemos en el tórax? El murmullo vesicular, sonido producido por el movimiento del aire a través de las vías aéreas, suave, susurrante y de tonalidad baja.
Cada uno de ustedes debe auscultarse. Cada uno de ustedes debe, si tienen mascotas, escuchar a sus perritos, a sus gatitos. Se asemeja a un niño pequeño. Y, bueno, la darán después su estetoscopio, ¿no? Pero deben, incluso si les permiten, algún hermanito menor, algún primito delante de la mamá, examinarles un poquito la respiración, para que ustedes se puedan acostumbrar a lo normal, para que después puedan identificar a lo que es anormal. ¿Cómo es una respiración bronquial? Áspero, de carácter soplante y de tonalidad elevada. Eso ya les he dicho que está en la laringe, en el área de la laringe y tráquea. Soplo tubario, condensación que ha quedado permeable en una zona de condensación, ¿ok? Soplo anfórico, neumotórax, leve que comprime el pulmón, metálico de tonalidad baja y de menor intensidad. Sonidos anormales seguimos, la respiración broncovesicular, murmullo vesicular, más la respiración bronquial. Es más áspera que el murmullo vesicular, pero menos que la respiración. Respiración ruda, zonas de condensación pulmonar incompleta, ¿ok? O que está en resolución. Respiración disminuida, abolida, derrame pleural, neumotórax, tumor, obstrucción bronquial, colapso alveolar o pulmón silente en la gravedad de una crisis asmática, por ejemplo. Revisen, esas son las áreas donde ustedes podrían auscultar. Y vamos con los ruidos agregados, como son los roncos, choque del aire contra secreciones bronquiales o traqueales pueden desaparecer con la tos. Sibilancias, paso del aire a través de los bronquios estrechos, no desaparecen con la tos y pueden aumentar con ella. Esa es se puede modificar con la tos. Estertores, ruidos anómalos que acompañan a la tos, a los ruidos respiratorios modificados o no en sus caracteres. ¿Ok? Sonidos agregados, tenemos fenómenos acústicos aéreos que pueden ser dos tipos. Continuos, ejemplo, los roncos y sibilancias. Discontinuos, los crépitos o crepitantes. Por el tono, puede ser agudo o puede ser grave. Por la complejidad, monofónicos, único ruido o polifónicos, conjunto de ruidos. Por el ciclo respiratorio tenemos a la inspiración o a la expiración. Y por su duración en tiempo, largos o cortos. Y aquí tienen la auscultación. Les voy a pedir porque no, quise poner los sonidos, pero pueden encontrarlo también en internet. Algunos grupos que ya me han rotado conmigo, han buscado y han presentado, porque ustedes tienen que lograr escuchar. Si yo pincho acá, no creo que se va a escuchar. A ver. No se escucha, falló. Ya, pero lo que les queda a ustedes es su oído grabar, busquen y que sí van a encontrar cómo son el murmullo vesicular normal. Les decía también que podría ser con sus mascotas. En cambio, los sonidos continuos en caso de sibilancia, roncos, estridor o cornaje. Discontinuos en crepitantes. ¿Cómo puedes escuchar un crepitante o se asemeja? Es que frotes tu cabello a la altura del oído y así se oye los crépitos. Estertores o frotopleurales. El frote pleural va a ser cuando, hay un derrame pleural mínimo. Primero va a haber una inflamación de ambas pleuras, pleura parietal y pleura visceral. Entonces, cuando se edematizan, se juntan con la respiración. Normalmente no va a doler porque normalmente hay un movimiento normal y hay una cantidad de líquido pleural para que permita el movimiento en la inspiración y la expiración. Pero cuando hay daño, va a haber inflamación. Y esa inflamación, cuando rozan las dos pleuras, ahí es cuando muchas veces nos describen que al paciente le duele como un puñal. Luego empieza a juntarse el derrame pleural entre las dos pleuras y ya no se escucha, ni tampoco el soplo que estamos acostumbrados, ¿no? Cuando estudiamos en la teoría, que cuando tú tienes un derrame pleural va a haber un soplo en E. Ese soplo en E o soplo pleural va a haber cuando se rozan las pleuras. Cuando ya aumenta el líquido, es más grande, no lo van a escuchar. Bueno, estertores alveolares, despegamiento de paredes alveolares, ¿no es cierto? Aglutinadas. No se modifica con la tos. Cuando hay una previa condensación neumónica, edema pulmonar, es de origen bronquial, puede haber un burbujeo de un exudado al pasar el aire, no se va a modificar con la tos en casos, por ejemplo, de neumonía. Y se escucharía como una tableta efervescente. Estertores traqueobronquiales, gorgojeo de un líquido al paso del aire, tráquea, grandes bronquios, cavidades pulmonares, moco, sangre o pus. ¿Ok?
Entonces, en el recién nacido y el lactante debe utilizar su sistema de estetoscopio neonatal, como están viendo en la figura de la izquierda, porque todavía el de la izquierda, el de la derecha me parece más adecuado el tamaño del estetoscopio para ese bebé. ¿Cuáles son las zonas accesibles de un neonato? Como ven ustedes, las axilas o región supraclavicular. Se va a estudiar en la auscultación sonidos de la respiración, de la voz y adventicios. Y acá les traigo este cuadro que lo hago bastante o lo repaso en la práctica, ¿no? ¿Qué encontramos en neumonía, derrame pleural, atelectasia y neumotórax a la inspección, palpación, percusión y auscultación? Recuerden que estas tres de la derecha, derrame pleural, atelectasia y neumotórax, son complicaciones de una neumonía. ¿Ok? Si pueden ver en la inspección, vamos a ir a diferencia. Neumonía de neumotórax va a haber abombamiento de hemitórax afecto. En cambio, en la atelectasia, que es la única egoísta de estas cuatro, hay una retracción del hemitórax afecto. En cuanto a la palpación, va a haber un aumento de las vibraciones vocales, ¿no es cierto? Diferente de las otras tres, por eso está en rojo. En la palpación se va a diferenciar, porque en la única que tiene ese aumento es en la neumonía. En la percusión, de acuerdo al área donde percutas, va a haber submatidez y somatidez. En cambio, en el hemotórax va a haber timpanismo. Y a la auscultación, en neumonía, lo que podemos encontrar al inicio son crépitus y después, si eso se condensa, vamos a encontrar un soplo tubario. En el derrame pleural, soplo en E o soplo pleural. En atelectasia, no se van a equivocar con el soplo del neumotórax, porque como dijimos que la atelectasia es la única egoísta, entonces será un soplo egofónico y el neumotórax soplo anfórico. Esto sirve para los casos clínicos. Lo voy a hacer después de la segunda clase. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Doctora, una pregunta. En la última parte mencionó que los tres últimos, la atelectasia, el derrame pleural y uno más, eran parte de la complicación y no se le escuchó bien en esa parte. Ya, es la complicación de una neumonía. O sea, la neumonía puede ser, a veces le llamamos, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad, lo que quieran. Y esa neumonía se refiere que hay un problema en el parénquima, pero que no suceden las complicaciones, como puede ser un derrame pleural, una atelectasia, un neumotórax. Una atelectasia también puede ser producto de una crisis asmática, ¿no? Por ejemplo. Pero es para que ustedes vean en este cuadrito las diferencias que hay, tanto a la inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Ok? Ok, doctora. Ya. Vamos a hacer entonces ahorita un caso clínico. Estén atentos todos. Voy a llamar a Diego Mesa Núñez. Sí, doctora. Tiene 5 años que hace 3 días tiene problema de fiebre, tos, dificultad respiratoria. Al examen encuentro que el hemitórax izquierdo es de menor diámetro que el derecho. Las vibraciones vocales, vamos a decir, el hemitórax izquierdo, en la base hay matidez o submatidez. Y tengo a la auscultación un soplo egofónico. ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es tu diagnóstico? Doctora, disculpe, dijo que el hemitórax izquierdo estaba disminuido y de ahí como que se le cortó. Y también escuché ahí en el hemitórax izquierdo matidez o submatidez. No escuché bien, doctora, disculpe. Sí, ¿Puede su repetirlo? matidez, había un poco de su matidez o matidez en la base del hemitórax derecho, en la base posterior. Y hay un soplo egofónico. Las vibraciones vocales estaban disminuidas. ¿Qué patología tienes? Doctora, ¿podría ser atelectasia? Entonces, como pueden ver, este cuadrito les ayuda a distinguir uno del otro. No van a tener duda. Salvo que yo solo les dijera que hay abombamiento del hemitórax derecho. Es otro caso. Hay abombamiento del lado derecho.
hay disminución de las vibraciones vocales y hay submatidez. ¿Qué sería? No les voy a decir el soplo. Un derrame Y pleural. un derrame pleural. Por supuesto, ¿se dan cuenta? Bueno, espero que cuando les pregunte, cuando sea pediatría, los voy a preguntar al revés y al derecho. ¿Ok? Nos entramos a la parte 2. Y la parte 2 son síntomas respiratorios. ¿Ok? Síntomas respiratorios. Entonces, existe una serie de síntomas que aislados o en grupo nos van a orientar a un proceso respiratorio. ¿Cuáles son? Ya ustedes los conocen: dolor, disnea, cianosis, tos, expectoración, vómita, hemoptisis y fiebre. Entonces, ya dijimos que la semiología respiratoria, en este caso vamos a desgranar metódicamente los signos y síntomas. Repito, si es que el término no lo tienen claro. Síntomas es lo que la mamá te va a decir que el paciente tiene, o el paciente te refiere que esto me duele, que tengo tos, lo que sea. Signos también te puede decir tengo fiebre, pero el signo sí lo puedes probar. Lo otro no, porque si tú te dices siento dolor, tú no estás dentro del paciente, ¿ok? Nos va a permitir diagnosticar por sí sola las enfermedades del aparato respiratorio. Entonces, de la anamnesis van a surgir los signos más importantes. Volvemos a decir: frecuencia y ritmo respiratorio, tos, dolor, respiración, hemoptisis, disnea, ruidos respiratorios audibles, síntomas secundarios a trastornos respiratorios, por ejemplo, del sueño, y manifestaciones de insuficiencia respiratoria. Entonces, vamos a estudiar algunos de estos signos, todos. Por ejemplo, disnea, dificultad respiratoria. Te dicen el paciente falta el aire o de aliento corto. Puede ser permanente o aparecer únicamente con el esfuerzo. O sea, muchas veces dicen, no, sí tengo disnea, pero solo al esfuerzo. Eso no se llama, porque cualquier persona que hace un deporte, por ejemplo, o hace una carrera exagera, una cuadra rápido y le va a faltar el aire. Eso es normal. Más aún si no entrenan, más aún si están en virtual en su casa, ¿no es cierto? Si durante el examen está presente, se observan signos de trastorno respiratorio como el tiraje de los músculos respiratorios accesorios, espasmo, aleteo nasal, cianosis, sudoración, entre otros. Entonces, el interrogatorio debe precisar, perdonen, está ahí equivocada la palabra, debe ser con C, condiciones de la aparición, o sea, ¿cuándo aparece? ¿O desde cuándo apareció esto? Caracteres evolutivos, si es continua, si se presenta de vez en cuando. Modificaciones del tipo, frecuencia y ritmo. ¿Sí? Entonces, la disnea respiratoria puede ir acompañada de polinemia, bradypnea, que ya las hemos definido, ser expiratoria o inspiratoria, con tiraje o cornaje o ambos simultáneamente. Eso es muy importante, eso es lo más rico de repente de la neumología. Cuando tú eres neumólogo, tienes que saber distinguir esto. Entonces, la disnea se puede manifestar en reposo, esfuerzo o paroxísticas. ¿En qué casos en reposo? Por ejemplo, edema de glotis, obstrucción Krupp, falso Krupp, cuerpos extraños. Neumotórax espontáneo y pleuresías. Esfuerzo, bronquiectasias o telectasias, paroxística en el asma. Tipos de disnea tenemos de esfuerzo. Se va a caracterizar cuando aparece durante el esfuerzo y con esfuerzo muscular o tiraje. Y va a desaparecer cuando el paciente está en reposo. Esta es una izquierda como consecuencia de la congestión pulmonar. Pero también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, afecciones bronquiales, asma, enfisema, carcinoma broncogénico, pulmonares, fibrosis, TBC, atelectasias, neumoconiosis, trastornos de hematosis. Enfermedades pleurales, pleuritis crónico, sífilis pleural o trastorno mecánico. Tenemos también a la disnea aguda paroxística, de acuerdo a la patología, puede estar acompañada de distintas formas. Es una disnea de gran intensidad, ortoneica, precedida por dolor torácico con estado general grave. Ejemplo, embolia pulmonar y neumotórax espontáneo. Si es de comienzo brusco, intensidad creciente, acompañada de tos y expectoración espumosa, rosada, es indicativo de edema agudo de pulmón. Si él es de comienzo brusco, precedida de angustia, malestar sin dolor, predominio expiratorio acompañado de ruidos bronquiales, hablamos de asma bronquial. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos unos grados de disnea. Ausencia es 0,
Dice al andar deprisa o en llano o al subir escaleras. Número 2, anda más despacio que las personas de esa edad. En el llano le falta el aire o tiene que parar para respirar cuando anda a su propio paso. 3, para respirar después de andar unos 100 metros o tras minutos en el llano. Y 4 es la falta de aire, le impide salir de casa o se presenta al vestirse o desnudarse. O sea, ahí tienen los grados. Ahora pasamos a otro signo que es la vómica, que es muy diferente de la hematemesis, ¿no? La vómica son evacuaciones de un bronco o provenientes del tejido broncopulmonar, son secreciones purulentas. Es rara en la infancia y también provienen de absceso de pulmón, empiema pleural, quiste hidatídico. Vamos a otro signo que es la tos. Es una expiración brusca, violenta, explosiva que tiene por finalidad mucosidades o cuerpos extraños de las vías respiratorias. Es un acto reflejo. Tos húmeda con expectoración, enfermedad broncopulmonar agudas o crónicas, ejemplo, bronquitis, asma. Tos seca, procesos irritativos, afecciones del tracto respiratorio superior, lesiones extratorácicas, lesiones mediastinales, pleura o asma. Y también hay que diferenciar tos aguda o crónica. Creo que tengo una clase de ello para ustedes, no recuerdo bien, voy a revisar. El interrogatorio debes considerar esta tos, ¿qué frecuencia tiene? ¿Es intensa, es severa, moderada, discreta, es seca o en húmeda, productiva o si expulsa secreción? Recuerden que los niños no expulsan hasta que tienen 15 años. Entonces nosotros en pediatría más llamamos con movilización de secreciones. ¿Es seca o húmeda con movilización de secreciones? La tos, de acuerdo a su tonalidad, es ronca, bitonal, afónica. El ritmo, quintosa, en la tos convulsiva, ¿ok? Si es matutina, ¿no es cierto? De acuerdo a la aparición vespertina o solo en la noche tose. Se va a inclinar más en diagnosticar un asma. Desencadenantes, síntomas asociados, emetizantes, eructantes, postprandial. Seguimos con tos, distintas tonalidades. Botonar, por adenopatías mediastínicas. Perruna, laringoespasmos, no sé, laringotraqueitis aguda o el CRU. Pobre o débil, en enfermedades neuromusculares, poliomielitis, miopatías, no tiene esfuerzo para toser. La hora en que se presenta, nocturna, despiertan al niño, ya les decía en asma. En quintas, obliga a sentarse en el coqueluche. Matutina, en sinusitis crónica, sequedad del ambiente. Quienes tengan ustedes ahorita la tos matutina, no le hacen caso, vean si están mal de o presentan sinusitis. Expectoración abundante en bronquiectasias. Cuando se acompaña de vómitos por el esfuerzo que se hace, por el apnea que se sufre, en crisis espasmódica, en tos seca, irritativa, persistente, por ejemplo, bronquitis espasmódica. Trastornos de defecto, la disfonía, ya estamos en otro signo. Puede ser ronca o simplemente alteración en el sonido, ¿no es cierto? Es un trastorno o defecto de la voz más frecuente en alteraciones laringes, las cuerdas vocales también nos permiten hablar o decir A, B, C. ¿En qué casos? En la laringe, cuando tenemos laringitis, inhalación de gases, cuerpo extraño, traumática, granulomas, nódulos, pólipos o carcinoma. En cuello, quirúrgicas, neoplasias. ¿Cuándo voy a tener también? Puedo tener disfonía en un aneurismo aórtico, en carcinoma broncogénito o mesotelioma. Pasamos a otro signo que es el dolor torácico. Tiene distinta exteriorización con la edad. O sea, es pequeño llorar, nunca se sabe si le duele el oído, si le duele el pecho, o sea, solo lo exterioriza con llanto. Lactante, llora al cambiarlo de posición o limpiarlo. Niño de segunda infancia, exterioriza la puntada de costado como el adulto. Numerosos procesos producen dolor como neumonías, pleuritis, neumotórax espontáneo. Dolor retroesternal en el comienzo de la traqueitis. Traqueitis, los procesos de base pueden provocar dolor irradiado hacia el abdomen y simular apendicitis aguda. A ver, voy a llamar a Mari Francis. ¿Está o no está? Sí, doctora. Mari Francis, te quiero preguntar. ¿Por qué cuando tú tienes
una neumonía basal derecha puede semejar una apendicitis? Doctora, porque se puede presentar como un cólico en el hipocondrio derecho. Lo que digas, no estás obligada a saber, solo por anatomía podría ser, pero no. Ya, les explico. Hay terminaciones nerviosas del tórax que llegan hasta la parte o el área donde está ubicado el apéndice. Entonces, cuando hay neumonías basales, hay irritación de ellos también. Y ha habido muchos casos que han ingresado apendicitis, ¿no? Porque dicen, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estaba? Dice, siempre personas. ¿Y sabes qué nos dicen? Estaba roja de vergüenza. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? Ricardo Rodríguez. Disculpe, doctora, no se le escuchó la última parte que dijo, se entrecortó. Ya. Preguntaba yo que cuando sale de sala un niño, le preguntas al cirujano, ¿cómo estuvo el apéndice? Y él te responde, estaba roja de vergüenza. ¿Qué significa? ¿Has oído alguna vez? No, doctora, pero puede significar que había inflamación o que estaba eritematosa por el hecho de que si había una obstrucción, o sea, una apendicitis. Ya, es todo lo contrario, es decir, que no había nada, que el apéndice estaba sana y solo estuvo roja de vergüenza. Porque cuando ingresas a operar un apéndice y la verdad es que no era esa, igual te operan para que ya no entres en el riesgo operatorio por una segunda vez. O sea, eso en niños sabemos. Por eso es que así tengan un niño con todas las características que ustedes luego aprenderán bien de la apendicitis aguda, es siempre, siempre bueno revisar bien la base del hemitórax derecho. O sea, el hipocondrio derecho, tienes que escuchar bien. Si no hay o hay alteraciones, piensa que primero debes tomar una radiografía antes de someter al niño a una cirugía. Muchas veces hay pediatras que no les gusta quedarse con ese tipo de pacientes y exasperan o exigen al cirujano para que ingrese. No, eso sí es apendicitis, éntralo. Y cuando se le pregunta, dice, solo estaba roja de vergüenza. Es decir, que no había pues inflamación, ni siquiera infección, ni nada, pero que la han tenido que sacar porque ya entraste del acto operatorio. Justo ahora hay un caso en el Honorio Delgado, un niño de 12 o 13 años, es un gordito grande, que ha llegado a nosotros con un derrame tremendo en el hemitórax derecho. Con la historia que ha estado en Juliaca o Puno, no sé, 16 días hospitalizado porque tuvo características de apendicitis. Y después de eso presentó fiebre. Le toman una placa y hay un tremendo derrame derecho. A ver, no sé, ustedes tienen que ir aprendiendo. Estamos en semiología, pero a mí me da que pensar que primero fue la neumonía. O sea, que el apéndice... Porque yo dije, a ver, el acto operatorio, ¿qué han encontrado? Pero no lo teníamos en la referencia y no referían nada, solo postoperado de apendicectomía, tal fecha, ¿no? Nada más. No nos decían características, no ha sido nuestro hospital, entonces no he podido averiguar. Ese niño tiene una tremenda neumonía complicada con empiema, porque cuando se halla la toracocentesis salen kilos o litros, diré, de pus. Entonces no hay forma de pensar que primero tuvo la apendicitis, de ahí se complicó a pulmón, hizo una neumonía con empiema en tan poco tiempo. ¿Me dejo entender o hay preguntas de este caso? Tú puedes tener una apendicitis, no hubo la asepsia adecuada y se infectó. O se dejó por ahí un absceso, no se limpió bien y haces... Eso en los casos fue que hay peritonitis, por ejemplo. Y dejaste un poco de pus, vamos a decir, en el área peritoneal, qué sé yo, en el espacio del abdomen. Y luego se puede hacer un absceso retroperitoneal, que a veces hay complicaciones con eso, pero el pulmón no se compromete. No, o sea, es un niño pequeño, pero un niño gordito de 13 años. O sea, a mí me late que primero fue una neumonía complicada con derrame
que tuvo por las terminaciones, el dolor se sitúa en hipocondrio derecho y hace semejar una apendicitis. Entonces no se olviden de esto para que les pueda servir al futuro. Quejido respiratorio. Es un signo frecuente en lactante en procesos graves del tórax, las bronconemonías y pleuritis del lactante y niño pequeño. Más es inspiratorio y provocado por estrechez o espasmo de un trayecto del árbol respiratorio. Es un signo de la meningitis, asma, cuerpos extraños de las vías aéreas. Causas mediastinales, por ejemplo, ganglios o tumores. Pasamos a otro que es la expectoración, ¿no es cierto? Entonces, el lactante y niño de la primera infancia no van a expectorar hasta que tienen 15 años. Es que hay mamás que tengo que lo pegan todavía a su niño que no quiere expectorar, no quiere botar, se lo está pasando. No hay problema que se pase la expectoración. ¿A dónde va esa expectoración luego de la tos? Andrea Figueroa. ¿Está o no está? Aquí estoy, doctora, presente. Ya. Dime entonces, en ti mismo sucede, a veces cuando has estado con tos, con expectoración o con que se forme moco, un esputo, ¿dónde se pasa? ¿A dónde va? ¿Sale de pulmón y? Va a lo que son vías superiores altas y si no se expectora al exterior, sigue su camino hacia lo que es esófago y estómago. Muy bien, eso es. Entonces, por eso dice aquí, degluten las secreciones y expectoran el estómago. ¿Dónde se va, doctora? ¿Dónde se va a ir, pues, señora? Ya se mezcla con todo en el estómago y va a salir en las heces. Por eso algunas mamás dicen, no sé si han escuchado, cuando un niño tiene mucha tos, qué sé yo, sí sale el moco en las heces. ¿Cuánto moco tiene? Tampoco es así, porque el moco no va a pasar enteramente, ¿no? O sea, sin modificarse nada. Generalmente sale con las heces, pero los niños no aprenden a expectorar hasta los 15 años, aproximadamente. Hay otros niños un poco más chiquitos que sí, no sé por qué aprendieron y sacan, porque cada vez que tosen sacan la expectoración hacia afuera. Tenemos expectoraciones clásicas asalmonadas en neumonía, fétida en una gangrena pulmonar, purulenta, absceso pulmonar, abundante y cero purulenta, cerosas puras en bronquitis espasmódica, filante o elástica en coqueluche, chocolatada, abscesos cerrados, bronquitis aguda, ¿ya? O sea, es la expectoración que puede estar con algunos rasgos también de sangre, que muchas veces es por el esfuerzo que rompen un vasito a que sea una hemoptisis verdadera o por culpa de una tuberculosis, que eso sí sucede más frecuentemente en el adulto. La expectoración debe estudiarse por examen directo, examen citológico y examen bacteriológico. Pasamos a otro signo que es la hemoptisis. Es poco frecuente en la infancia. Cuando es una hemoptisis franca, se arroja por la boca sangre líquida de color rojo rutilante con coágulos que se acompañan de tos. Y otra de las características que quizás no lo he puesto es que tiene burbujas, porque como sale de la vía aérea, sale con burbujas, que es diferente la hematemesis, que sale del estómago con restos de alimentos, ¿ya? Esputo hemoptoico, expectoración teñida de sangre constituida de pequeños coágulos. ¿Se presenta en qué casos? Ejemplo, bronquiectasias, estados hemorragíparos, destrucción del tejido pulmonar, TBC, hiperemias, ruptura de vasos. ¿Ok? De acuerdo al origen, tenemos de origen pulmonar y de origen extrapulmonar. De origen pulmonar tenemos tuberculosis, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, bronquiectasias, absceso pulmonar, micosis pulmonares, neumonías, vasculitis, entre otras. De origen extrapulmonar, enfermedad mitral, insuficiencia cardíaca, enfermedad mitral, perdón, más frecuente en adultos, insuficiencia cardíaca sí tenemos en niños, tromboembolismo pulmonar es raro en niños, hipertensión pulmonar es muy frecuente en los niños que tienen patología cardíaca, endometriosis, alteraciones de la coagulación. Y acá voy a terminar preguntándoles acerca de un caso clínico, a ver qué opinan. Tenemos una niña de 5 años de edad, tiempo de enfermedad de 4 días. Inicia con malestar general, dolor de garganta, tos, se agrega fiebre y dificultad respiratoria grave. Valerie Aroskipa, por favor. Inspección de tórax, movilidad disminuida, tiraje bilateral y abombamiento del hemitórax izquierdo y disminución del volumen del lado derecho.
palpación, vibraciones vocales disminuidas en el hemitórax izquierdo, percusión, sonoridad aumentada en la misma base, auscultación, murmullo vesicular abolido en dicha base izquierda y soplo con tonalidad anfórico. ¿Cuál es tu diagnóstico, por favor? Neumotórax izquierdo. ¿Por qué? Fundamentate, a ver. Por el abombamiento de mi tórax izquierdo. Ya. Por el soplo que dice tonalidad anfórico y también por la disminución que hay. Muy bien. Ya, ¿qué más? Quizás eso no entienden, pero les pongo para engañarlo. La percusión es sonoridad aumentada en la misma base. O sea, hipersonoridad. ¿Está bien? Eso es para engañarles. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver las respuestas. Entonces, ustedes tienen que, por favor, repasen este caso clínico y siempre tienen que poner, porque hay un síndrome de condensación. Hemos dicho que siempre debe haber una complicación. Entonces, es un síndrome de condensación, neumonía derecha. Un síndrome pleuroparenquimal, derrame pleural izquierdo. Síndrome pleuroparenquimal, neumonía más derrame pleural derecho. Síndrome de escape de aire, neumotórax izquierdo. Y síndrome de condensación, atelectasia derecha. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la respuesta. Síndrome de condensación, neumonía izquierda complicada. Síndrome de escape de aire, neumotórax izquierdo. Síndrome pleuroparenquimal será una neumonía complicada con neumotórax izquierdo. Y descartar neumonía por SARS-CoV-2. ¿Ok? No se olviden de eso. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Voy a llamar a Paula Álvarez Alarcón. Sí, doctora. Buenas tardes. ¿Te he enseñado prácticas? Todavía no. Buenas Todavía, tardes. doctora. Listo. Entonces recuerden que en pediatría siempre, o sea, estas complicaciones de atelectasia, derrame pleural y neumonía son complicaciones de neumonía. ¿Ok? Porque pudiera haber un derrame pleural en un lupus, por ejemplo, ¿no? No es de origen de una neumonía, sino de todo el proceso que conlleva. ¿Ok? Ahora, pudiera ver que es en los adolescentes delgados, altos, que tienen bulas subpleurales, ahí han nacido con eso y nadie se da cuenta porque nunca se enfermó, nunca le tomaron una placa. Pero sucede que está jugando fútbol, y boom, un pelotazo, se abre esas bulas y hace un neumotórax rapidísimo. Empieza a faltar el aire y lo llevan al hospital y comprueban todos estos signología de un neumotórax. Entonces será un neumotórax por culpa de bulas subpleurales, pero no por culpa de una neumonía, sino que en la mayoría de los niños o de pediatría tenemos este problema, ¿ok? Pero vean ustedes cómo tienen que ustedes reunir los síndromes o los síntomas y signos para formar síndromes y de ahí va a salir el diagnóstico. Ahora aprenden así en esta época de pediatría 1, porque de pediatría 2 ya le sacamos los síndromes y tienen que hacer los diagnósticos. Y en pediatría 3 hacemos todo lo que es emergencias pediátricas. ¿Ok? Entonces, ¿tienes alguna pregunta o qué has aprendido a ver de la lección de hoy día, Paul? Doctora, tenía una pregunta con respecto a el timpanismo no puede ser producido por el asma, porque usted nos ha mencionado que solo era por el neumotórax. Sí puede ser, pero cuando tú tienes una crisis asmática severa, en el que cuando tomas una radiografía ves un abombamiento tremendo, ¿ok? Porque es diferente tener la hipersonoridad de un neumotórax que está en una zona, también podría haber de los dos lados, no es imposible. Pero a que simplemente, a ver, tú tienes que acostumbrarte, vuelvo a decir, a lo normal. Haces la percusión normal y ya vas a saber que si tú percutes, por ejemplo, en el tórax, zona sonoro, vamos a decir, es como que está lleno de aire ese órgano. Pero si tú percutes, por ejemplo, en tu brazo, que hay músculos, no se va a escuchar nada o se va a escuchar mate, ¿verdad? Entonces, si tú percutes un tórax de un niño con crisis asmática, puede estar esa sonoridad un poquito aumentada,
pero no se va a parecer nada a la sonoridad de un neumotórax, porque es puro aire en el neumotórax. En el otro lado están los bronquiolos terminales, todos aumentados. O sea, entra el aire y no sale por obstrucción del bronquio. ¿Ok? No es lo mismo que tener una gran cantidad de aire que separa la pleura parietal de la visceral. ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Qué has aprendido? Lo que yo te he preguntado de hoy día, ¿qué has aprendido? Sobre lo que era justo de la telectasia, que era la única que era egofónico, el tono, y bueno, también El soplo egofónico. soplo egofónico. También Ya, todo de lo verdad, si ustedes se aprenden ese cuadro, van a acertar en muchos de los problemas que tengan respiratorios. O sea, para saber distinguir si es, vuelvo a repetir, en la inspección puede estar abombado, un neumotórax, un derrame pleural y una neumonía, sobre todo en los niños pequeñitos, en los neonatos. En los niños ya más grandes no se nota esta diferencia en neumonía. ¿Qué va diferenciando? Lo que van bajando. O sea, eso es a la inspección. A la palpación, las vibraciones vocales. ¿Cómo estaría en un neumotórax, Paul? A la palpación, doctora, Sí, a la palpación, las vibraciones vocales, ¿cómo estarían? En un aumentadas, neumotórax. Oh, no. Si disminuidas. tú miras tu cuadro, el único que está aumentado es en la neumonía. Las vibraciones vocales se ven impedidas de pasar por culpa del aire que está entre las dos pleuras. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas en el derrame pleural porque hay agua. ¿Estamos? Y en la telextasia porque está comprimido el volumen o el parénquima pulmonar va a disminuir de volumen. Entonces no va a estar disminuyendo. La única que está aumentado es en la neumonía. Ok, repasen ese cuadrito. Así como ahora les he hecho este caso clínico, les voy a hacer en el examen, ¿ok? Por eso yo les hago practicar. Por favor, Pedro, ¿alguna pregunta más? Me parece que ya no hay más preguntas. Ya, listo. Les agradezco entonces. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Creo que